Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Amigos, ahora sí, amigos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Wilson. Agradecerte por la invitación nuevamente. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Wilson, un gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo tranquilo. Vamos a empezar nuestro programa de este debate del domingo. Todavía no ha llegado ni el delegado del MAS, ni el delegado de U-Demócratas. Supongo que los U-Demócratas que piden debate van a estar. La anterior vez ya llegaron, o llegó atrasado don Gonzalo Pallares, porque lo que se dice se tiene que cumplir. Si yo pido debate, no me puedo escapar de un debate, si no, no sería muy coherente. Después de la pausa estamos en el debate de hoy domingo. Ya vuelve Debate con Debate. ¿Este tema de la entrada de la Virgen de Guadalupe, Gonzalo? No, nunca me ha dado. Había la posibilidad de que hoy baile con los mineritos. Hablé con Jorge Velázquez para ver la posibilidad de bailar, pero bueno, no queremos que lo tomen como tema de campaña ni tema político. Yo creo que la entrada de la Virgen hay que respetar desde todo punto de vista, y bailar simplemente para que le vean, le aplaudan o le digan estamos aquí con usted, yo creo que es utilizar a la Virgen en un sentido bueno, más político, y creo que no estamos para eso. ¿Usted baila? Mira, Wilson, yo estando en la universidad sí he tenido la oportunidad de bailar arqueada, unos 3 años en la entrada de la Virgen de Guadalupe, evidentemente, pero esta vez no, porque estamos con prioridades de campaña, estamos en la lógica de visitar casa por casa en la circunscripción número 2, también un poco respetando más allá del Día del Peatón, compartir un espacio justamente de menos contaminación, de compartir con amistades y familiares, ¿no? Que no necesariamente eso se concorda con lo que es la preentrada a la Virgencita. Empecemos. En 2 minutos, el candidato del MSM, ¿qué opina sobre su candidato en Cochabamba? Y después usted va a opinar sobre ese tema. Nosotros debemos tener una posición franca a nivel nacional a partir de nuestra construcción, que es Vida Dignidad, que básicamente se constituye en defender las libertades de pensamiento. Un pilar fundamental para nosotros es evidentemente que todos y todos debemos ser librepensantes al margen de que estemos en estructuras partidarias. Por supuesto, responder a una línea, pero en este sentido tener la libertad de expresión. Desde nuestro punto de vista ha sido una persecución política, un encarcelamiento político, evidentemente porque el MAS, desde nuestra perspectiva, nos tiene miedo, ¿no? Tiene a un lado una alianza, una juntucha, se podría decir, con actitudes, filosofías, ideologías distintas que a la larga no van a permitir con seguridad la gobernabilidad, pero nosotros tenemos todavía una estructura consolidada en ideología, en propuesta nacional, trabajada casi durante 2 años, ¿no? Le han liberado a nuestro amigo y hermano Mario Orellana. Hemos hecho distintas actividades de presentación a nivel nacional, justamente pidiendo que de acá en adelante todos los bolivianos nos sentamos con la capacidad de expresar lo que pensamos. Es un antecedente jurídico el que ha hecho el movimiento Sin Miedo a través de los abogados que tenemos probos en este partido, y obviamente han justificado que no nos pueden meter a la cárcel a ninguno que pensemos diferente a esta estructura de gobierno actual. Bueno, mi querido Max, me va a controlar el tiempito, ahí se ha congelado, creo, el reloj. Gonzalo, sobre ese mismo tema, el candidato del MSM en Cochabamba, detenido, ahora liberado, sigue siendo candidato, ¿qué opinan ustedes? Una vez más nos damos cuenta que la justicia está sometida y está favoreciendo al movimiento, al socialismo. Una vez más detectamos los bolivianos que hay persecución política ante un audio que ha vertido, no denunciando, sino poniendo en conocimiento de la población, y la verdad, al margen de la línea política o de la candidatura que somos contrarios, yo creo que lo que ha demostrado una vez más el MAS
es que lo único que le gustan es que le aplaudan. Y están donde tienen que estar. Y lo que hay que hacer hoy es despolitizar la justicia boliviana, desprivatizar la justicia boliviana y que nos dejen a los bolivianos denunciar y decir lo que verdaderamente vemos en las calles, primero. Segundo, yo creo que, imagínense, a Jaime Navarro han hecho un show por todos los medios de comunicación hasta hacer que renuncie. Yo me pregunto, ¿por qué no hacen lo mismo con su candidato a senador por Cochabamba, el Movimiento al Socialismo, que ha denigrado a todas las mujeres? Entonces, lamentablemente nos encontramos con un embudo ancho para el Movimiento al Socialismo y angosto para la oposición. Y lo que hay que hacer es nomás comenzar a pensar en una nueva justicia boliviana con verdaderos jurisconsulto, pero además que tengan la meritocracia y no tengan pues la designación a dedo o tengan que estar políticamente respaldados por el Movimiento al Socialismo. Por eso es que la justicia boliviana está bajando más de nivel y de aquí a unos cuantos años los bolivianos no vamos a tener una justicia aquí en quien respaldar, porque lamentablemente van a estar sumisos, como actualmente lo han demostrado, sumisos al poder o al órgano ejecutivo del Movimiento al Socialismo. A ver, dicen que el señor Orellana, ¿no?, en Cochabamba, presentó un audio de una reunión interna del MAS y que por eso lo detuvieron. ¿Eso es realmente cierto? ¿Lo detuvieron por una denuncia que había del año 2011, que igual genera susceptibilidad al 2002, al 2003, al 2014? Pero bueno, ¿por qué lo detuvieron? La verdad. Mira, lo que pasa es que Mario siempre se ha caracterizado por una actitud rebelde, si se quiere decir, revolucionaria, ¿no? Siempre se ha caracterizado porque las cosas que pensaba, las cosas que encontraba, las difundía en cualquier espacio. Primer elemento, ¿no? El segundo elemento, evidentemente, a partir de que publica esta reunión, donde obviamente el presidente Evo Morales ratifica que la G77, realizado con alto presupuesto de las y los bolivianos en Santa Cruz, ha sido como una suerte de campaña preelectoral, ¿no? Eso ha sido lo que le ha mostrado más. Entonces le buscan actualmente en este país, con el gobierno que tenemos, si tiene 4 pies del gato, le van a buscar 16 pies, diciendo vulgarmente. Entonces le han buscado de cualquier cuestión para poder procesarle y evidentemente meterle a la cárcel, ¿no? Y ahí han encontrado algunas cuestiones de anteriores gestiones donde él había sido de alguna manera presentado su residencia en el departamento de La Paz, estando de autoridad en el departamento de Cochabamba. O sea, cosas básicamente absurdas que no tienen fundamento jurídico. Ha cumplido todos los requisitos, pero más allá de eso ha sido estrictamente una posición del MAS de reducir al Movimiento Sin Miedo, de amedrentar a las candidaturas potenciales que tenemos en el país y obviamente a partir de eso hacerse cancha con el intermediario, en este caso otros partidos que le van a permitir de alguna manera dispersar el voto, ¿no? Reitero, el Movimiento Sin Miedo para el MAS somos peligrosos porque tenemos estructura nacional, tenemos ideología y tenemos candidatos realmente con convicción de cambio y de reorientar el proceso que todos los bolivianos le hemos apostado en su momento. Pero es cierto que Mario Orellana presentó una declaración jurada señalando que vivía en Cochabamba cuando residía en La Paz. ¿Eso es mentira? ¿Es cierto? Mira, eso es prácticamente evidente hasta cierto punto, porque según los requisitos, él hubiese cumplido en los plazos establecidos su residencia en La Paz para estar de autoridad. ¿Autoridad de qué era en La Paz? Bueno, él estaba todavía como, entiendo, senador suplente o algo así, cumpliendo funciones en La Paz, pero lamentablemente... ¿Pero senador por Cochabamba o por La Paz? Por Cochabamba. Entonces, no, perdón, por La Paz. Senador por La Paz. Entonces, evidentemente, por cuestiones familiares ha tenido que retroceder o venir a Cochabamba por aspectos meramente familiares, ¿no? Como cualquier ciudadano en este país tiene la libertad de visitar a su familia, pero esto es lo que lo han complicado y el punto que ha rebalsado vaso ha sido la denuncia pública que lo han hecho a través de las redes sociales y particularmente esta grabación de la G77. Ese ha sido el problema. Gonzalo, usted ha sido, ¿no?, porque ha tenido que renunciar, diputado suplente por Chuquisaca. Sí. Pero si se postularía a ser por Cochabamba, ¿sería correcto? Cuando usted
era diputado suplente por Chuquisaca, residía en La Paz, pero ser candidato ahora por Cochabamba, ¿cómo sería eso? No, yo creo que lo legal es lo legal. Yo podía haberme habilitado en la circunscripción número 1, pero no puedo porque al frente está el límite de la circunscripción 2. Yo vivo en la 2. Y lo que la Corte o el Tribunal Supremo Electoral exige es que haya tenido 2 años de residencia en el departamento o la circunscripción donde se postula. Y si él ha estado con residencia oficial en la ciudad de La Paz, hay lo contradictorio. O sea, él ha estado como habitante, como ciudadano, radicado en la ciudad de La Paz, seguramente más de 2 años, y para habilitarse en estas elecciones, que haya tomado la decisión de ir por el departamento de Cochabamba, y específicamente por alguna circunscripción, o senador, perdón, yo creo que debería haber tenido los 2 años, o sea, constituidos en la ciudad de La Paz. Entonces, creo que ahí es la contradicción que existe con el candidato a senador por el movimiento Sin Miedo de la ciudad de Cochabamba. Ahora, claro, lo que genera susceptibilidad es que después del 2011 se haya activado exactamente días después de que presentara ese audio. Es mucha coincidencia, pero parece que en el tema legal no estaba andando recto el señor Orellana. Mira, Wilson, si obviamente la justicia ha optado por liberarlo, ha sido a partir de fundamentar que se ha cumplido con todos los requisitos de residencia y de presentación. ¿Lo han liberado o está con medidas sustitutivas? Lo han liberado. O sea, no tiene ninguna culpa. ¿Es inocente, eso me está diciendo? Sí, prácticamente ¿No lo han tiene que ir a liberado. firmar una vez al mes? No, lo han liberado. Mira, es también una situación, creo que cuando ya le ha pesado al MAS, seguramente han analizado y han dicho que evidentemente nosotros nos podríamos poner un poco más fuertes en el ámbito nacional a partir de esta incoherencia en el ámbito de justicia, y obviamente le han permitido la libertad. Pero reitero, el meollo, el punto de juicio político, de encarcelamiento político, es haber dicho la verdad frente al gasto insulso del G77 como una actitud de pre-campaña electoral, evidentemente para el movimiento al socialismo, porque sabían que tenían menos fuerza en Santa Cruz y por eso tenían que invertir en ese lugar, ¿no? Y además textualmente ha dicho el presidente, nuestro enemigo en este caso es el movimiento Sin Miedo, a quien hay que atacar y reducir en La Paz, ¿no es cierto? Estos aspectos, o sea, más allá de analizar estas cosas profundas que seguramente ocurren, lo que tiene que analizar la ciudadanía es la persecución política que hay, además la absoluta dependencia de la justicia que hay del nivel ejecutivo, quizá ni siquiera de todo el ejecutivo, en este caso específicamente del vicepresidente Álvaro García Linera, que manda y Evo que cumple, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido la frase de Evo cumple se acomoda fácilmente porque Álvaro García Linera manda y Evo cumple en todo el aspecto de manipular la justicia, en todos sus extractos, jueces, tribunal y todos los extractos que tienen que ver con la administración de justicia a nivel nacional. Ese es el punto que debemos analizar los ciudadanos. Reitero, este antecedente nos hace para nosotros una oportunidad más de pensar libremente y expresar lo que sentimos en los espacios donde estemos. Pero hasta donde yo sé, no es inocente declarado hasta el momento el señor Orellana y tiene que ir una vez al mes a la Fiscalía a poner su firma, o sea que no lo han liberado porque se haya comprobado que es inocente. Todavía no sabemos si es inocente o es culpable, pero tiene que ir a firmar una vez. ¿Quiere decir algo más sobre este tema, Gonzalo? Sí, o sea, no está liberado por completo. Sí, pero... O sea, él tiene que ir y eso significa que no se lo ha liberado de este proceso, de este problema que actualmente está involucrado el señor Orellana, o sea, está con medidas sustitutivas. Y esa medida sustitutiva significa que tendrá que ir a firmar mientras continúe todo el proceso de investigación. Entonces no está liberado totalmente y está todavía seguramente con el proceso judicial correspondiente. Vamos a utilizar ahora sí nuestro contador, porque ustedes deben tener preguntas que le hubieran hecho al candidato por la circunscripción 2, don Francisco Cuéllar. Don Francisco Cuéllar, del MAS. 2 minutitos, don Gonzalo Romay. ¿Qué le preguntaría en 2 minutos a don Francisco Cuéllar? Bueno, primero, porque yo quiero preguntarle a don Francisco Cuéllar, asumiendo la misma línea que don Evo Morales, el monarca Morales,
toma la decisión de no debatir en estas, o sea, por los medios de comunicación, por medios de televisión, porque lo que hace don Evo Morales es ir donde le gusta que le aplaudan, y hoy don Francisco Cuéllar, con esta ausencia, está demostrando la misma actitud. El día de ayer estaba en el debate en el distrito número 2, así como ha tenido la valentía de hablar, de discursiar, de decir que es representante de las juntas vecinales, ¿por qué no viene a debatir a un canal de televisión? Esa es mi pregunta para don Francisco Cuéllar. ¿Algo más? ¿Le queda 1 minuto y 10? Esa sería una primera pregunta. Una segunda pregunta. Quisiera hacerle la interrogante a don Francisco Cuéllar, que hasta el día de hoy, lamentablemente, el proceso que se ha iniciado a autoridades del Servicio Departamental de Educación, ¿por qué hasta el día de hoy el Movimiento al Socialismo y don Francisco Cuéllar han callado y están tratando de enfriarlo este proceso? Pero nosotros seguiremos insistiendo hasta que tengamos resultados. Entonces la segunda pregunta es referido cuál va a ser la actitud de don Francisco Cuéllar referente a las supuestas ventas de ítems y de certificados del programa Yo Sí Puedo. ¿Cuál va a ser su actitud de don Francisco Cuéllar? ¿Alguito más? ¿30 segundos? Bueno, sería la segunda pregunta. Y la tercera, no se acobarde don Francisco Cuéllar, venga a debatir con nosotros, que estamos para debatir, para que la población nos conozca y sepa con exactitud quién es don Francisco Cuéllar y qué es lo que está planteando a los habitantes de la circunscripción número 2. El candidato del MSM, ¿tiene algo para preguntarle a don Francisco Cuéllar, que es el candidato por la 2 del MAS? 3 aspectos puntuales. Primero decirle, don Francisco, con el cariño que le tenemos, no tenga miedo como el presidente Evo, o sea, y no sea a lo que usted como profesor, por entender que Quechua me va a entender con seguridad, no sea yunco, o sea, no sea en ese sentido tan aceptador del verticalismo y de la dictadura sindical que incluso hay en Chuquisaca. Participe de los debates, vamos a compartir criterios, más allá seguramente de decirnos en un ámbito democrático, en un ámbito de respeto y de participación, las propuestas que tenemos. Segundo, ¿por qué no tiene propuestas específicas para la circunscripción número 2? ¿Por qué está esperando que todos los candidatos tengan una propuesta conjunta, de acuerdo a lo que usted mismo ha dicho? ¿Y por qué no plantear, conociendo la estructura, el funcionamiento de la circunscripción y del distrito 2 particularmente, proyectos de impacto específicos para esta circunscripción? ¿O es que están esperando que el presidente Evo Morales o alguien se lo sabe y les envíe y recién puedan publicar sus propuestas? Tercera, usted que es profesor, a su calidad de profesor, hoy han prácticamente otra vez, por segunda vez, declarado Chuquisaca libre de analfabetismo. Pero los datos del censo del 2012 evidentemente nos dicen que todavía no hay gente que realmente sepa escribir, leer correctamente. Apenas les han enseñado a firmar con ese famoso programa de alfabetización. Entonces, le quería preguntar a su calidad de profesor, ¿cuál es el nivel de educación que les están dando supuestamente en este proceso de alfabetización? Y si realmente los porcentajes que están manejando son respaldados técnicamente. O sea, ese criterio creo que deberíamos de compartirlo usted en calidad de profesor y representante incluso de distritales en su momento. 3 aspectos puntuales. Reiterarle, profesor, no tenga miedo como el presidente Evo Morales, sea sin miedo, venga, vamos a compartir criterios ante la población en un ámbito de respeto democrático y de participación. Amigos, haremos una pausita. Después vamos a hablar de los audios también, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes de ese audio, de una reunión con sus militantes, el presidente Evo Morales, después de la pausa? Debate. Continuamos con Debate. Porque cualquier conversación puede ser grabada o por celular o una conversación en persona. Y una de esas conversaciones del presidente Evo Morales, candidato por el MAS a la presidencia, ha sido grabada. ¿Qué opina don Gonzalo Romay sobre ese tema? 2 minutos. Primero lo que decíamos antes de la G77 más China. Primero decíamos que don Evo Morales estaba invirtiendo grandes cantidades de recursos económicos en el departamento o en la ciudad de Santa Cruz
para poder revertir ese hecho de que no tenía tanta libertad para ingresar, y para ganarse el corazón de los cambas es que ha invertido grandes cantidades de recursos económicos, primero. Segundo, ha construido, o sea, con recursos económicos del Estado, las facilidades como para que puedan llegar la G77, y en última instancia, ¿en qué se convirtió? 17 o 18 menos China. Pero se han hecho ingentes cantidades de recursos económicos, se han erogado. ¿Para qué? Para ganarse el corazón y el aprecio de los cambas al movimiento al socialismo y a don Evo Morales. Sabíamos esas sus prácticas de don Evo Morales, y hoy nos ratificamos en que todo lo que nosotros habíamos dicho en ese tiempo, que está invirtiendo grandes cantidades de recursos económicos, es para eso. Y con esa declaración de una reunión lo está ratificando el propio Evo Morales, de decir, con esto vamos a hacer nuestra campaña política. Y eso es lo que ha hecho el señor Evo Morales, utilizar nuestros recursos, utilizar a los cambas, utilizar absolutamente todo para poder ganarse el voto de los cambas. Y eso es lo que ha hecho. Yo, por supuesto que esa declaración yo podría decir pues que efectivamente ha sido de don Evo Morales y de la reunión que ha tenido con el movimiento al socialismo, porque lo que está haciendo es utilizar todos los mecanismos a objeto de poder obtener mayor cantidad de votos. Y creo que todos los bolivianos van a coincidir en ese sentido. ¿Qué dice el candidato del MSM? Dos aspectos de análisis en este ámbito. A ver, una, considero el verticalismo sindical que hasta ahora se sobrepone, incluso en este último momento, nosotros que vivimos acá en la ciudad de Sucre nos hemos dado cuenta, se quiere sobreponer al Tribunal Constitucional. Es decir, las estructuras sindicales en sus reuniones es absolutamente imposible de ingresar para cualquier ciudadano, en algunos casos, no en todas, ¿no? Entonces hay un sistema de algunos dirigentes, no tampoco de todas las subcentralías, de hacer caso omiso al partido y olvidarse de sus funciones, en este caso tal como deberían de ser del sindicato en favor de los campesinos, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir con esto que es muy difícil entrar a estas estructuras para grabar o para hacer algún aspecto. Y el segundo elemento de análisis, cuando una persona, pondremos de ejemplo en mi caso, Wilson, ingresa al ámbito público, o sea, ingresamos como candidatos, ¿no es cierto?, como personas que queremos ejercer la política, obviamente estamos expuestos a que toda la ciudadanía conozca pues con absoluto derecho todo lo que hagamos, no tenemos por qué ocultarle, ¿no es cierto? Desde el momento en que nosotros somos autoridades públicas, en ese marco es que nos tenemos que manejar, y toda la población está en su absoluto derecho de saber. Ahora, el tema de cuidarse o no cuidarse de grabaciones es evidente, pero esa reunión ha sido una reunión ampliada de ese sector, donde evidentemente podrían entrar todos los ciudadanos que viven en ese sector. Entonces, estos dos elementos, hacer énfasis en que a pesar de esta estructura vertical que está imponiendo este gobierno, evidentemente tenemos que todavía hacer prevalecer nuestros derechos. Primero, de informarnos como ciudadanos de lo que hacen nuestras autoridades, y segundo, de expresarnos libremente nuestras ideas, nuestras propuestas en cualquier espacio, y no podemos aceptar que estructuras sindicales en este caso se sobrepongan a instancias como el Tribunal Constitucional. Además, ¿Quiere decir algo? Dos minutos también. Además, Wilson, militantes del movimiento al socialismo, que sea visto por conversando con uno de oposición, o sea, tienen el temor los del movimiento al socialismo, que uno esté conversando y lo primero que hacen es, no sé, pues le llamarán la atención que por qué estás hablando con la oposición, pero además, o sea, pinchazos de celulares. Me decía alguien, por favor no me llames aquí porque es corporativo, y además, o sea, no tenemos la gran, no tenemos libertad como para poder conversar. Cuando yo era diputado suplente, todavía aún funcionarios de una determinada institución nos decían, por favor, en otro lado nos encontraremos, o sea, ni siquiera para conversar con esa persona tenían la posibilidad de ingresar a un determinado ministerio y teníamos que encontrarnos en una salteñería. Imagínense, si hay esa susceptibilidad de sus mismos funcionarios, por supuesto pues que con los militantes y sus organizaciones sociales lo que tienen que hacer, debaten absolutamente todo, controlan el ingreso, y mala suerte pues de ellos que se ha filtrado esta información y de ahí es que sale a la luz pública.
¿No tema quiere decir algo más? Sí, Wilson, mira, si recordamos en contraposición, el gobierno, en el caso Tignis, recordaremos, ha pinchado varios celulares, incluso de personas que no estaban en función pública, y los ha demandado, ¿no es cierto?, y les ha hecho una persecución política. Ahora, inmediatamente, ¿quién les ha controlado a ellos cuando han hecho eso? ¿A quién del MAS han metido a la cárcel cuando han hecho eso? Los jueces, la justicia como tal, hoy manipulada, ¿a quién han metido a la cárcel? ¿Algún dirigente, alguna autoridad? ¿Al presidente que ha autorizado esos pinchazos? ¿O al vicepresidente que públicamente en Canal 7 ha expresado cómo ha hecho ese tipo de pinchazos? A nadie. Ahí está el grado de imparcialidad para que la población se entere de que ciertamente la justicia está absolutamente parcializada y hace caso omiso en este caso al Ejecutivo, particularmente, reitero, al vicepresidente y presidente. Por tanto, el quedarnos quieto como movimiento sin miedo por esta cuestión y abuso de poder al meter a la cárcel a un candidato, en este caso reconocido en Cochabamba, por supuesto que nosotros hemos asumido como una oportunidad para la población de demostrar que no puede ocurrir este tipo de cuestiones y contrastar que tenemos todavía libertad de expresión, que podemos todavía ir a transformar y modificar esta justicia, pero todos los bolivianos, teniendo en cuenta que tenemos derechos, principios, y rescatando también que, verdad, tenemos pues derecho a la privacidad, ¿no es cierto? Pero reitero, en función pública y en espacios públicos, el pueblo está con el derecho de enterarse de lo que habla el primer ciudadano en este caso, o cualquier autoridad que esté en función pública. Hay otro tema, otros temas que son parte también de la agenda de estos años que han pasado y seguramente de futuro. Una parlamentaria del MAS le pidió al Tribunal Constitucional y entró ya en debate el tema del aborto, un tema. Y en las últimas horas el candidato a la presidencia por los Verdes ha señalado que él está de acuerdo con el matrimonio gay. En 2 minutos, ¿qué opina sobre esos temas, Gonzalo Romay? Bueno, Wilson, hacer recuerdo a toda la población, cuando se estaba efectuando la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre, y en la comisión, la respectiva comisión que dirigía un chuquisaqueño, 8 horas hemos estado para pedir que se respete el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Vale decir, desde el primer segundo en que llega a una mujer a estar embarazada. Y eso es lo que hemos, 8 horas, Wilson. 8 horas exactamente, y recuerdo quién estaba don Juan Maldonado, un amigo que participaba en la Junta Educativa del Distrito, la licenciada Roxana González, estaba yo como presidente de los padres de familia. Hemos hecho llegar un documento y lo que hemos peleado ha sido que se respete al derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y por supuesto, si hay algún candidato del movimiento al socialismo que está queriendo liberalizar este tema del aborto, yo creo que no es prudente, ¿no? La población boliviana, los hombres y mujeres en nuestra ciudad y en nuestro departamento y en todo Bolivia somos conscientes de lo que pasa. En el matrimonio gay, yo por lo menos, personalmente hemos conversado con diferentes diputados y diputadas que están ejerciendo esta legislatura. Ellos son contrarios al matrimonio gay y no creo que tengan que de un momento a otro tener que cambiar, y en esa línea nosotros respetamos su derecho a la elección de poder tener una relación, pero yo creo que también ellos deben respetar a que la mayoría de la población también tenemos nuestro propio criterio y respetamos, así como les respetamos, que también nos respeten a quienes no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué dice el candidato del MSM? A ver, a nivel concreto yo pienso que los dos temas pasan por un debate, por una concertación y hasta llegar a un consenso entre los sectores que defienden un lado y el otro lado. Por ejemplo, desde mi posición, ¿no es cierto?, el tema de concepción biológicamente no es un término. El tema de aborto para nosotros debe analizarse a partir de priorizar los derechos de la mujer. O sea, la mujer tiene que ser la que tiene que protegerse en ese entonces. O sea, ¿a qué me voy? Abortos, estadísticas de abortos irregulares, ilegales, tenemos en todas las ciudades.
y ahí se corre un riesgo de salud maternal, salud de la mujer. Ese tiene que ser el foco de análisis. Y por otra parte, esencialmente tenemos que ver que la constitución política del Estado actual es súper avanzada en derechos. Recuerden que nos denominan como con una constitución de cuarta generación, entendiendo que las constituciones de primera generación han sido solamente aquellas que reconocían los derechos civiles, luego los políticos económicos, la tercera los medioambientales y la cuarta que amplía ya otros sectores. ¿Qué quiero decir con esto? También hay que debatir y discutir, no el matrimonio gay, que entiendo que no están pidiendo eso varios sectores a nivel nacional, están pidiendo la unión civil para un aspecto estrictamente de arreglo, en este caso de bienes entre dos personas que se unen. Reitero, siento desde mi posición, pasa por un análisis, por una discusión, por un debate entre los sectores, hasta consensuar aspectos esenciales que posteriormente sean implementados, cuidando la salud de las madres, evitando que haya más abortos riesgosos que maten a adolescentes y jóvenes, y por supuesto respetando también los derechos de todos y todas de nuestro país acorde a la Constitución Política del Estado. Volveremos. Si está viendo don Francisco Cuéllar, ¿qué le quiere preguntar, qué le quiere decir en 2 minutos Gonzalo Robay, candidato del PDC por la 2? Bueno, reiterarle que hoy la población exige y pide conocer a sus candidatos, conocer sus propuestas y también escuchar las sugerencias y propuestas de los ciudadanos. Segundo, no hay que ir solamente donde nos aplauden, hay que acostumbrarse también como políticos a ir a donde nos aplauden y donde nos silban. Si nos silban y no nos gusta, bueno, eso es tema aparte, pero yo creo que hay la necesidad de que tengamos que debatir. Y por último, decirle simplemente al profesor Francisco Cuéllar, hoy estamos aquí dando la cara a la población para decirle qué es lo que nosotros pensamos como candidatos en la circunscripción número 2 y reiterarle las preguntas. ¿Cuál su actitud referente a la supuesta venta de ítems y de los certificados y Yo Sí Puedo? Segundo para don Francisco Cuéllar, venga a debatir sin ningún miedo. Y tercero, don Francisco Cuéllar, decirle simplemente que estamos nosotros aquí al servicio del pueblo y por tanto debemos estar aquí y no solamente ir a pedir el votito acompañado de gran cantidad de gente, de hacerse aplaudir y después olvidarse que hay un compromiso con la población para también dar la cara y poder enfrentar, pero además hacer las propuestas que uno ha pensado para la circunscripción número 2. Pero venga, don Francisco Cuéllar, lo vamos a esperar en este o en otro medio de comunicación. Si usted desea en el canal 7, vamos a estar en el 7. Si usted quiere que debatamos con don Evo Morales, vamos a debatir con don Evo Morales, pero usted no se escape. Candidato del MSM, ¿qué dice? Me gustaría plantear en una posición ante la población, evidentemente, de que a mí particularmente como candidato por la circunscripción número 2 me interesan las propuestas técnicas. He leído en este caso del MAS toda la parte de desarrollo económico productivo. Otra vez están en el tema de economía comunitaria. Y lo que hacen es una economía estatizadora, que para nada, desde el punto de vista ni de Marx, ni de Carlos Aliaga, que ha sacado hace poco un libro sobre el modelo de producción, es coherente con lo que dicen. Entonces me encantaría en este ámbito compartir criterios, cuál es su percepción de realmente a nivel desarrollo económico productivo, cómo están planificando el modelo de desarrollo y a partir de su posición de candidato y si de ganar, reitero, va a ir a la Asamblea Legislativa a avalar cuestiones que se deciden en un nivel más cerrado y levantar la mano o va proponer desde estas estructuras propuestas concretas en el ámbito de desarrollo económico productivo y particularmente para la circunscripción número 2, proyectos de impacto. Esas cosas me gustaría discutir, más allá de que se acobarda o no se acobarda o que el presidente quiere o no quiere, discutamos, don Francisco, propuestas, proyectos de desarrollo para nuestra ciudad y desde donde nosotros vamos a aportar en este caso como candidatos o profesionales para que desarrolle evidentemente nuestra población. Lo segundo, reitero, no solamente para los del MAS o en este caso para el caso específico de don Francisco, para todos, la población tiene derecho a conocer a sus candidatos y tiene derecho a enterarse de lo que están planteando.
quizá también tiene derecho muchas veces a verles pelearse, que desde mi punto de vista no es tan coherente. Para mí es interesante que la población vea qué propuestas, qué programas de gobierno estamos avalando y bajo qué niveles de decisión ideológica política nos estamos manejando. Reitero la invitación amablemente en cualquier medio de comunicación también prestos para con usted o con cualquier otro representante del movimiento al socialismo compartir estos criterios de propuesta programática. Volvemos después de la pausa, vamos a seguir hablando. Continuamos con Debate. Último bloque de hoy en este debate del domingo. También preguntas para don Gonzalo Pallares, que nos ha dicho que no le interesa debatir con otros candidatos, pero sí le interesa debatir con los candidatos del MAS. A ver, preguntas para don Gonzalo Pallares, del candidato del PDC, Gonzalo Romay. Bueno, no sé si reírme o no reírme, porque yo creo que la población merece respeto. El anterior domingo había el compromiso de que estemos aquí, en este set, para debatir, y estaba Gonzalo Pallares. Y no sé hoy por qué indica que solamente quiere debatir con el movimiento al socialismo y no debatir con nosotros. Bueno, de todas maneras tendrá sus motivos, pero hubiera sido bueno que esté aquí y debatiendo. O sea, que no nos tome tampoco como cualquier cosa. Yo creo que todos merecemos respeto. Yo quiero hacerle una pregunta a don Gonzalo Pallares. Quisiera saber cuál ha sido su voto referente a la aprobación en el Consejo Departamental sobre la construcción del hospital de tercer nivel. Quisiera saber, o sea, en esa misma sesión se ha aprobado la construcción del hospital de tercer nivel, la construcción de la cárcel pública o nuevo centro penitenciario para la ciudad de Sucre y también la terminal. Quisiera que nos explique, ¿su voto fue positivo, negativo o en blanco? Esa pregunta quisiera hacerle a don Gonzalo Pallares por mi parte, pero aparte quisiéramos saber también cuál es su opinión referente al aborto y al matrimonio gay. Son las dos preguntas que le hago a don Gonzalo Pallares, que seguramente va a entrar en debate, como tú has manifestado, Wilson, que hay la intención de presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, en esa medida quisiéramos preguntar cuál va a ser su posición. Les queda un poquito de tiempo. Y decirle a don Gonzalo Pallares, solamente estamos aquí para que la población sepa, nos conozca, y bueno, nosotros seguiremos aquí donde nos llamen, vamos a estar presentes a objeto de que también le digamos a la población qué es lo que pensamos hacer con la circunscripción número 2. A ver, a Max, cuidado, se ha vuelto a congelar el tiempo, van a pensar que estamos regalando más tiempito a uno que a otro. ¿Qué dice el candidato del MSM? A ver, dos criterios. No sé si voy a acudir a mi inocencia de nuevo en el ámbito político partidario. No entiendo, pues a nivel nacional, Doria Medina, ellos, toda la estructura de Unidad Democrática, queremos debate, queremos debate, queremos debate, queremos debate. Y ahora que se dan escenarios de debate, no queremos estar en el debate. Bueno, yo no sé hasta dónde es la hipocresía para los políticos tradicionales, seguramente tienen sus razones, pero es lamentable, ¿no? El domingo hemos hecho un compromiso de estar acá para debatir propuestas, más allá de decirnos cosas que hemos hecho o que no hemos hecho, debatir propuestas en esta candidatura para el 2014. Lamentable que no haya venido. Preguntas concretas. El primero, él ha tenido varias alianzas, quizá por eso también tiene la instrucción, ha estado en el MAS, ¿no? Después también ha estado en otras agrupaciones como a nivel Chuquisaca, Líder, ha estado en varias gestiones. De repente le digo, no ha venido aquí porque como el MAS tiene esa instrucción. Quisiera preguntarle si sigue en estas alianzas y cómo plantea desde esas alianzas realmente generar gobernabilidad en el ámbito nacional, en este caso los diputados. Como segunda pregunta, hacerles y decirles por qué la demagogia ante el pueblo, y les voy a mostrar datos estadísticos acá, si se puede. Son, en el caso específico de los hidrocarburos que están manejando, dicen ellos que no es 50-18, no sé. La ley 30-58 hace esta distribución. 50 nacional, 50 transnacionales, 50 nacional, y a partir de ello, de estos 50, 18 regalías y 32 impuestos directo a los hidrocarburos. Mentira que no, que es 18
82 o 72. Esta es lo que dice la ley y no se ha modificado, la ley 3058. Lo que se ha modificado a través de decretos es los porcentajes de distribución de esos 18 y de esos 32. Entonces, respondan con cosas coherentes, legales, en sus intervenciones a nivel nacional. Y así como hemos hablado del audio en el que se escucha la voz del, supuestamente diremos, presidente de la República, también hay otro. Dicen que el audio completo es de 36 minutos. Se ha conocido uno de 10 minutos y otro de 2 minutos y un poquito más. La conversación de don Samuel Doria Medina, digo Samuel Doria Medina porque él ha aceptado que había conversado con la señora Jimena Groc sobre el tema del señor Navarro. ¿Qué dice el señor Gonzalo Romay? Bueno, primero que yo creo que lo que tiene que hacer cualquier hombre, cualquier candidato, y más aún cuando está en, una candidatura, lo que debe hacer es tratar de cuidar su imagen, su prestigio. Y lamentablemente creo que aquí ha habido un grave error de tratarla a la mujer, primero presionarla indicando que si es que no firma se va a tener que ir a Beni, o en su defecto. Yo no he escuchado el último audio, creo que ayer o anteayer han pasado porque estábamos en campaña. Creo que ahí la había tratado con un término bastante feíto a la señora Jimena, y creo que debemos respetar por sobre todas las cosas a la mujer, porque al final de la mujer hemos salido todos, y todos tenemos que respetar a la mujer, y creo que tomar represalias, maltratar con palabras, yo creo que no es nada bueno para un líder y para un partido político, más aún cuando hoy están en plena campaña electoral. ¿Qué dice el candidato del MCB? A ver, considero que al margen de aspectos que lo llamaríamos guerra sucia, lo que deberíamos de estar discutiendo es seguridad ciudadana, educación, inversión pública, niveles de ejecución, niveles de distribución de las ganancias que tenemos como país hasta ahora extractivista y exportador, ¿no es cierto? Pero en política creo que no dejan de ser importantes otros aspectos. Fundamental que como candidatos y como ciudadanos nos respetemos. Un principio esencial creo que debemos tener desde nuestras familias. El no respetar de una autoridad nacional a una mujer, sea de donde sea, me parece absolutamente bajo y de poco político en este aspecto. ¿Por qué digo de poco político? Porque debería de saber el político todas las normativas que hasta ahora se han desarrollado, por ejemplo, para respetar a las mujeres y obviamente en ese marco respetar a género generacional. O sea, me parece absurdo que con estas cuestiones y la amplia experiencia que tienen estén todavía acudiendo a denigrar a personas y particularmente a mujeres los candidatos. Eso es lo que se ha demostrado con los audios, en este caso de Doria Medina, ¿no es cierto? En su plan de gobierno dicen una cosa: vamos a respetar a las mujeres, tenemos vida, dignidad, y claro, actuando así prácticamente a la inmediatez, denigran, insultan o utilizan términos muy bajos para referirse a las mujeres, ¿no? Reitero, nosotros nos encantaría más discutir temáticas que es necesario discutir para la población boliviana, pero estas cosas no dejan de ser importantes y hay que decirles en su momento. Son falta de respeto a las normativas, son de poco políticos y evidentemente no están cumpliendo lo que están planteando en sus programas de gobierno a la primera semana que han dejado en la Corte Suprema Electoral. Bueno, ya estamos casi terminando el programa, y en la página de radiocapitalbolivia.com usted puede votar por quien quisiera que sea el candidato a rector en San Francisco Javier, o don Eduardo Rivero o don Jaime Bazón. ¿Usted por quién votaría? ¿Quién quisiera que sea el rector de esos dos, Eduardo Rivero o Jaime Bazón? Gonzalo Romay. Mire, estamos en una situación tan difícil que hoy estamos más metidos en nuestra campaña electoral, y creo que en próximos días yo creo que vamos a tener más luces para saber. Por supuesto que creo que son dos personas que han pasado por el rectorado, son dos personas conocedoras de la realidad de la universidad, y creo que la comunidad universitaria tendrá que definir por cuál de los dos apuntar. Y por supuesto, si es que me tendrían que dar una opción por elegir, en este momento, con el mayor de los respetos, Wilson, yo
más metido en mi campaña estoy que... ¿Votaría en blanco? No votaría en blanco, tomaría la decisión. Esta semana que viene, Wilson, yo creo que vamos a estar más percatados, y si es que tendríamos que votar por por uno de los dos candidatos. ¿Eduardo Rivero o Jaime Bazón son al rectorado? Sí, yo creo que Jaime Bazón. ¿Usted por quién votaría? Yo me voy a basar, Wilson, en el pilar fundamental de la universidad, que es la autonomía universitaria. Y la autonomía, evidentemente, está fundamentada por el cogobierno, aunque no funcione, porque yo he estado en la FUL y he estado en el centro de estudiantes también, así que conozco muy bien el sistema, ¿no? Ahora que ya estoy fuera de este sistema universitario, creo que no puedo influir de ninguna manera a esta autonomía por el mismo respeto que lo tengo y he exigido en su momento. Pero sí podría dar alternativas. Creo que la universidad tiene que dejar de ser manejada por élites eternos, por roscas tremendas que no se pueden mover en la universidad. Lo mismo pasa en francés. Y a partir de ello, siento que la población universitaria le tiene que apostar a renovación, es decir, a gente nueva, que de repente tenga la potestad de plantear nuevas propuestas, de cambiar una estructura súper moderna a la altura de una ciudad universitaria con escuela de educación superior, ¿no? ¿Votaría por quién? Por quien aplique el escalafón docente de una vez. Estoy planteando las propuestas, ¿no? Ya, pero usted no es candidato a rector. ¿Por quién votaría? ¿Eduardo Rivero o Jaime Bazón? La pregunta es clarita. Con la renovación, y entiendo que en una de las alternativas hay nuevas personas que van. ¿Quién sería? La doctora No, no es al vicerrectorado. Le estoy preguntando al rectorado. ¿Eduardo Rivero o Jaime Bazón al rectorado? ¿Por cuál? Respetando la autonomía universitaria, por el momento, en la posición que estoy, me abstendría. Blanco. A ver, si aquí me pueden enfocar, esta es la opción que tenemos en radiocapitalbolivia.com. Hay un total de 227 votos hasta el momento que usted también puede votar, solo un voto por día. Ahí dice 34 votos para Eduardo Rivero, 193 votos para Jaime Bazón. Y en el caso del vicerrectorado, la señora Ayes y el señor Arízaga, ¿qué dice Gonzalo Romay? No la conozco a la señora Ayes. Al ingeniero Walter Arízaga lo conozco, es amigo personal, pero a la señora Ayes no la conozco. Tendrían que conocer un poco más profundamente, Wilson. ¿Y usted qué dice? Porque es renovación, y la conozco. En su momento, cuando estábamos en la furia del Consejo Universitario, estaba la doctora Ayes. Yo pienso que la población debería de analizar las propuestas que tiene. En términos de votación, igual, por respeto a la autonomía, me abstendría, porque la universidad tiene de fundamento la autonomía y el cogobierno. Y aquí también, si podemos enfocar, ¿qué es lo que dicen? Los votos: 11 votos para Walter Arízaga, 8 votos para Yamile Ayes. Usted puede votar también. Esto es en Radio Sucre 1320.com para los vicerrectores y radiocapitalbolivia.com para los rectores. Nos iremos. Muchas gracias, Gonzalo, que rápido se ha pasado nuestro tiempo. Gracias, que les vaya bien, buena suerte. Gracias. Que les vaya bien, amigos, buena suerte. Hasta el próximo domingo. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez.